Bien, todos me escuchan. Excelente, escucha ahí tranquilo. Buenas noches, amados. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Le habla su hermano pastor Keilin Sosa de acá, del Penal de la Victoria, presidente de la Confraternidad de Pastores, hermano personal de Alex Dionisio. Cabe recalcar lo que ha dicho él referente a nuestro convenio. Desde que ingresé a este lugar, él fue una de las personas que fue parte de mi apoyo y desde entonces entramos en el acuerdo de no solamente pensar que somos hermanos en Cristo por la fe, sino hermanos de sangre. Él me dice, tú eres mi hermano de sangre, y yo digo lo mismo. Quiero, amados, que ustedes hoy reciban una palabra de bendición, palabra revelada, palabra del reino, donde todos disfrutemos de lo que Dios ha dado y ha hecho de antemano esta noche. ¿Me escuchan? Gloria del Señor. Bien, amados, vamos a leer rápidamente Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, específicamente en el verso 14. Leemos en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias, Señor. Bien, amados, hoy me toca como asignación trabajar un tema muy importante que es para mí un reto, y es hablar acerca de la presencia de Dios y por qué se va la presencia de Dios. Específicamente quiero hacer énfasis en por qué la presencia de Dios se va. Tenemos como tema cuando la presencia de Dios se va. Ahora bien, tenemos nosotros que entender, sus personas racionales, personas espirituales, con sabiduría e inteligencia espiritual, que Dios no aparta su presencia de ninguno de nosotros por gusto. Dios no aparta su presencia de una persona que esté buscando por gusto. Dios no aparta la presencia de él de una persona que esté en integridad, una persona que viva conforme a los reglamentos, conforme a las directrices, conforme a los rudimentos del evangelio. Dios no aparta su presencia de una persona que esté fundamentada lo que es el fundamento de los apóstoles y los profetas, a una persona que viva conforme a lo que está establecido, a las prerrogativas del Señor. Él no aparta su presencia porque uno le cae mal y otro le cae bien. No, hay algunas cosas que vamos a considerar en esta parte, y es por qué Dios aparta su presencia de nosotros. Bien entendemos que la palabra presencia
hemos podido traducirla de una palabra que se usó en los antiguos escritos, específicamente los Targumes, llamada Shekinah. La Shekinah era la luz que radiaba en medio de los querubines que estaban encima de la tapa del propiciatorio. Esto era cuando estábamos establecidos en el tabernáculo o en el templo en Jerusalén. Era esa luz que brillaba en medio de los querubines que estaban sobre el propiciatorio. Esto hacía entender que la presencia de Dios, la luz de Dios, alumbraba y estaba ahí con su pueblo. Luego de la manifestación del Espíritu Santo, entonces nosotros nos hemos convertido en tabernáculos terrenales, para que Él more a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso lo entendemos, claro. Si alguien me entiende, dígame por favor. Eso lo entendemos. ¿Verdad que sí? Con la venida del Espíritu Santo, pues usted y yo nos convertimos en tabernáculos donde Él mora en nosotros por la fe. Ahora bien, yo quiero hablar un poco acerca de la iglesia de la Odisea. La Odisea, la última iglesia que se menciona en cuanto al mensaje de las 7 iglesias en el Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía, específicamente en el año 261 antes de Cristo, después de Cristo, nosotros podemos entender el mensaje que se le da a esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por Antíoco II y el nombre La Odisea es en honor a su esposa, de tal manera que la amaba, que dio el nombre de La Odisea a su esposa, a la iglesia, o a la ciudad, perdón. La iglesia fue fundada en ese tiempo y vamos a ver el panorama donde estaba ubicada la iglesia. La iglesia estaba ubicada específicamente en un lugar central donde había mucha actividad, tantas actividades económicas, actividades de clase social alta, actividades de prestigio. La iglesia o el lugar, la Odisea, era un lugar próspero, bendecido, era un lugar donde se trabajaba y se hacían riqueza por medio de la entrada, por medio de lo que existía en ese tiempo específicamente. El lugar era un lugar de comercio, pero de alto comercio. El lugar tenía empresas bancarias, tenía empresas textiles y también había una escuela muy prestigiosa de medicina, específicamente para los oídos y oftalmología. La iglesia estaba situada y rodeada en medio de este sistema. Todos los habitantes de la Odisea, podemos decir que vivían en una clase alta, económicamente hablando, y con un perfil delante de la sociedad, muy eminente, muy eminente. ¿Qué pasa? La corriente del mundo, lo que regulaba en ese tiempo, el sistema que regulaba en ese tiempo, se metió en las vidas de los hombres de Dios y mujeres de Dios que habitaban en la Odisea. La Odisea, como iglesia, comenzó a vivir conforme a los rudimentos del mundo, conforme a la vanagloria del mundo y a lo que conocemos como orgullo y egocentrismo. La palabra comienza diciendo un mensaje específicamente. Fíjense que el mensaje a la Odisea no tiene nada de qué alabar, no hay ninguna alabanza, no hay nada de qué gloriarse espiritualmente hablando. Esta es la iglesia más severamente reprochada por el Señor por causa de su aptitud. Comenzamos diciendo que la presencia de Dios no nos deja
no nos deja por solamente decir los dejé. Tiene que haber específicamente un motivo, porque el Señor, parte de su naturaleza es la justicia, y Él nos rompe los parámetros que Él mismo estableció. Él nos rompe los parámetros que Él mismo estableció para nosotros y para su creación. Y parte de su naturaleza es la justicia. La palabra donde leímos comienza escribiendo al ángel de la iglesia, en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel, revelando la naturaleza del que escribe, que no está escribiendo cualquier persona y no es inspirada por una persona de razonamiento humano, sino por el mismo Dios, hablando al apóstol Juan para que sea portavoz de su mensaje. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Está específicamente hablando directo a la aptitud y la manera en la que obraba, la naturaleza de las obras de la iglesia en la Odisea. ¿Sabe usted que la carne tiene la capacidad de hacer obras supuestamente buenas, pero que no están orientadas específicamente en lo espiritual, sino que hace sus obras para ser vista y para ser alabada y para ser exaltada como tal, como es su naturaleza? La carne tiene la capacidad de hacer obras aparentemente buenas, pero que su origen no está en lo espiritual, sino en ella misma, en alabarse y crecerse delante de los hombres para que los demás entiendan y le den la gloria a ellos y no al Dios que hizo todas las cosas. Si alguien me está entendiendo, por favor diga amén, gloria al Señor. Bien, vamos a seguir. Quiero llevar el ritmo de la escritura. Dice: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo primero que vamos a notar en estos versos es la actitud que toman los creyentes, o los que una vez fueron creyentes y confiaron en el Señor. Los hermanos de la Odisea eran hermanos prósperos en extremo. Eran hermanos que materialmente, ciertamente no tenían necesidad de nada. Ahora bien, los hermanos de la Odisea llevan este término, llevan este conocimiento hasta el punto de ofender al Dios que proveyó todas las cosas para que ellos sean bendición a los demás. Cuando los hermanos específicamente dicen: yo me he enriquecido y soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, están incluyendo incluso al Dios que los enriqueció. Están incluyendo a la divinidad, lo que en ellos estableció gracia para que todas las cosas espirituales y materiales a ellos les persiguieran. Pero seguimos leyendo. Y dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora el Señor le dice: y no sabes que eres un desventurado. O sea, dándole a entender a los hermanos de la Odisea que lo que ellos poseen ciertamente no es de parte de Dios. Ciertamente lo que poseen y lo que viven no es lo que Dios quiere que ellos vivan. No es lo que Dios quiere que ellos expresen a una localidad, a un pueblo que los está viendo a ellos como personas naturales, como personas corrientes, como personas que no entienden ni conocen el evangelio. Se están manifestando ante la sociedad que debe de ver a Cristo en ellos tal y como ellos son, personas corrientes. Le está diciendo el Señor: no sabes lo que está diciendo, eres un desventurado. Mire, yo quiero que nosotros analicemos algunas cosas. El Señor, por inspiración, ha dado a entender algunas
palabra o vocablo para definir la palabra vida. La palabra vida en griego nosotros la encontramos en tres términos, hablando en diferentes formas o tipos de vida, naturalezas de vida. Nosotros encontramos en primer lugar el término bios, que quiere decir vida cotidiana. En segundo lugar encontramos el término psique, que encontramos en su significado, que es la vida del alma. Pero en tercer lugar encontramos zoe, que esa es la vida más elevada o la vida del espíritu. Cuando Dios estableció a la iglesia en el mundo, incluyendo a la iglesia en la Odisea, la estableció para que la iglesia manifieste la vida de Dios a través de los principios que ostentamos nosotros para con los demás. La estableció para que nosotros vivamos conforme a los rudimentos. El reino de los cielos es un lugar espiritual paralelo a este reino que tiene política, que tiene un rey, que tiene lenguaje y tiene misión y visión. Y esa misión y visión, lenguaje, política, fue revelada a nosotros para que nosotros la expresemos aquí en este globo terráqueo, debajo del sol, para que nosotros demos a conocer la sabiduría y la eminencia del poder de Cristo. Ahora bien, ¿qué está pasando? La primera fase en la que hablamos de vida se trata de la vida cotidiana. Dios estableció a la iglesia de Jesucristo para que busque lo espiritual. En uno de sus textos de su carta, hablando Pablo, dice que él ora para que los hermanos conozcan cuál es la altura, la longitud, la anchura y cuál es el conocimiento que debemos de nosotros entender acerca de Cristo para llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué pasaba con los hermanos en la Odisea? ¿Qué pasaba? Lo que pasaba es que los hermanos en la Odisea vivían la vida, pero la vida cotidiana, la vida de afanes. Y aparte de eso, también vivían la vida del alma con cuidado de sí mismo y no cuidado de más como Dios lo estableció. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que le hace falta a otro es como si te hiciera falta a ti. El problema es que los hermanos en la Odisea estaban viviendo en un estado de egoísmo, en un estado de cuidado personal, pero no en un estado de cuidar al hermano que Dios estableció para que así la presencia de Dios sobreabunde de manera especial en la iglesia en la Odisea. Dios estableció que los hombres tenían que buscar la vida espiritual. ¿Cómo encontramos nosotros, cómo nos hacemos de la vida espiritual? Añadiendo a nosotros los principios del reino. ¿Cómo me doy cuenta yo que soy un hombre espiritual? Cuando vivo en los frutos del espíritu establecido en Gálatas. Cuando yo comienzo a manifestar los frutos del espíritu, entonces comienzo a vivir una vida espiritual. Una vida espiritual no es traspasar paredes y andar volando por los aires, ni andar como que yo fuera un rayo, no. Es simplemente manifestar en humildad todos los frutos establecidos que yo tengo que dar cuando ando conforme a la vida del espíritu. Ahora bien, la vida espiritual no se consigue por intelecto humano, no se consigue por raciocinio humano, no se consigue mediante la naturaleza caída, porque no tiene ninguna comunión lo caído con lo sublime. Se consigue mediante el Espíritu de Dios, se consigue mediante la conexión de vida con el Espíritu. Cuando nosotros fuimos creados, somos el resultado del soplo del Espíritu y la unidad con el lodo, y dimos como resultado un alma viviente. Esta alma tiene que ir direccionada a las directrices del Espíritu. El Espíritu es lo que nosotros nos conecta con Dios y nos hace estar vivos para Él. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Nos hace estar vivos para Él. Cuando nosotros abandonamos las directrices del Espíritu, entonces le estamos diciendo al Señor que aparte su presencia de nosotros. Los hermanos en la Odisea dijeron claramente: me he enriquecido y soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, abandonando el principio divino por rudimentos de hombre que van a perecer con el tiempo, por rudimentos de hombres que no van a alcanzar a la eternidad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre que actúa de esa manera? Provoca un cese que viene resultando en muerte espiritual. La muerte espiritual es el cese de la comunicación con Dios.
Cuando usted y yo abandonamos lo establecido por Dios y vamos tras las vanidades de este mundo, entonces le ponemos parámetros a la vida del Espíritu, a la función del Espíritu en nosotros y lo limitamos a la impotencia. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes en la Odisea no tenía facultad de obrar, de operar, porque ellos estaban viviendo conforme a los rudimentos del mundo. Estaban gobernados por el sistema que regula debajo del globo terráqueo. Entienda usted que para guardar los principios hay que vivir por encima de lo establecido por los hombres, por las reglas de hombres, rudimentos, dogmas que a nosotros nos hacen estar estancados. Entienda usted claramente que el Espíritu no puede operar y no puede informarnos a nosotros lo de Dios, como el mismo Cristo lo determinó, que Él iba a tomarlo de Él y nos lo iba a hacer conocer a nosotros. Si nosotros estamos en una condición contraria a lo establecido, entonces estamos cortos en cuanto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la presencia de Dios abandonó a la iglesia en la Odisea? Dios llamó a los hombres del mundo para que los hombres sean humildes. Y lo primero que vemos en los hermanos de la Odisea es orgullo. Orgullo. Ahora bien, cuando los hermanos dicen somos ricos, la respuesta del Señor es no eres rico como crees. Eres menos que el mendigo que representamos en Lucas. Eres un menesteroso, que es menos que un mendigo. Eres una persona miserable. Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Reconociendo cuál es la naturaleza carnal, pecaminosa, caída. Más adelante, ciertamente reconoce cuál es la naturaleza de altura en el espíritu en el capítulo 8, la cual dice que no hay para los hombres que están en Cristo Jesús, no hay condenación para los que andan conforme al espíritu, no según la carne. Lo primero que vemos en la iglesia es orgullo. El hombre de Dios fue llamado para manifestar humildad y sencillez. Tenemos como modelo a Cristo, que siendo el apóstol de apóstoles, el rey de reyes, señor de señores, el que conquistó todos los poderes del cielo, el que conquistó la autoridad máxima, lo tenemos diciendo, yo no tengo donde recostar mi cabeza y yo soy un siervo del que me envió. Yo hago lo que mi padre me dice. Yo no me muevo por mi cuenta, aunque sea hijo, yo tengo prerrogativas claras y tengo una línea fija y sé cuál es la línea que puedo cruzar y la que no debo cruzar. Tenemos a Cristo como modelo de humildad, de sencillez. Tenemos a Cristo, el hombre más reconocido del mundo entero. Tenemos la historia de Cristo, la más leída en el mundo entero. Y vemos en él, en cada paso, un hombre que ha marcado la historia, pero la ha marcado en sencillez. Fíjense que cuando Cristo va a hacer la entrada determinante en Jerusalén, todos los que lo conocían y los que conocían de guerra y de reino estaban esperando que Cristo entrara en un caballo, haciendo mucha bulla y mucho alboroto. Entendemos nosotros, por inteligencia y por conocimientos acerca de la antigüedad, que cuando un rey se montaba en un caballo era para pelear. Ahora, Cristo entra humildemente en un pollino. Y cuando los hombres lo ven, algunos hasta se decepcionan y dicen, ¿y qué hombre es este? A los discípulos le dijo, no vamos a pelear con espada ni con ejército, sino que vamos a establecer un reino que no es un reino como los hombres creen. No, vamos a establecer un reino de paz, vamos a establecer un reino de orden, vamos a establecer un reino espiritual, porque la misión de Cristo fue establecer lo espiritual y sacar del medio las cosas y rudimentos del mundo. Tenemos a Cristo como ejemplo de humildad. La iglesia en la Odisea, lo primero que mostraron fue orgullo. Lo primero fue orgullo. Seguimos.
Ok. Dice, de ninguna cosa tengo necesidad y soy un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué el Señor utiliza estos términos? Como bien hemos dicho, la Odisea era un lugar donde económicamente hablando, habían industrias bancarias, habían industrias textiles, tela negra de lana, se vestían con las mejores telas y entendían que eran las personas más sublimes en su tiempo. Un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios estableció para que sea luz en el mundo, entonces ahora está tratando de poner sus dotes, sus beneficios personales delante de una sociedad que lo que necesita es ver a Cristo en nosotros. ¿Cómo va a morar la presencia de Dios en una persona orgulloso, altanero, que confía en sus bienes terrenales? ¿Cómo va a morar la presencia, la Shekinah de Dios en una persona que no da a conocer el Dios que lo llamó? La iglesia en la Odisea ya no era, no tenía el sentido que Dios había puesto en ello en el principio. Ya no era el lugar de refugio para los necesitados y los menesterosos. La iglesia de la Odisea hacía diferencia entre una persona y la otra. Y dice Santiago, no hagan diferencia, no juzguen, porque si entra a su congregación una persona con ropa andrajosa y otro entra con anillo, pues ustedes se atreven a dar mejor lugar al que entra con ropa de fina, y al otro le dicen siéntate aquí, o si no lo dejan parado. No lo hagan así porque eso lo hacen los gentiles, no lo hagan así porque eso lo hacen las personas que no conocen a Dios, no lo hagan así porque eso lo hacen las personas que no portan la presencia de Dios. La presencia de Dios trae el conocimiento acerca de todas las cosas. La presencia de Dios nos ilumina para nosotros entender a qué tipo de persona específicamente ponerle énfasis, a qué tipo de persona específicamente darle un tipo de medicina, de sustento que necesita, a qué tipo de personas nos llamaron a ayudar. Entre tantas personas, hay personas que le dan al que puede devolver. Cristo dijo, dale al que no te pueda devolver, porque el que siembra en una persona así, en mí está sembrando y yo pago y pago bueno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una iglesia establecida, una iglesia prosperada, una iglesia en victoria, pueda vivir de esta manera? Aparte de esto, la iglesia en la Odisea era ignorante, ignoraba acerca de lo que era como establecimiento, ignoraba acerca de lo que era, porque la iglesia específicamente está establecida como columna y baluarte que defiende la verdad. La iglesia en la Odisea negaba en todos los sentidos la verdad de Cristo y lo que eran como institución, lo que eran para las naciones, lo que eran para el lugar en donde estaba. La iglesia en la Odisea, los hermanos de la Odisea, era la vergüenza en el tiempo de ellos delante de Dios. Para las personas aparentaban que eran ricos, que estaban bien vestidos, que tenían los mejores doctores para la vista y los oídos, que tenían la mejor postura delante de la sociedad, pero delante de Dios ciertamente no eran nadie porque no tenían conexión con la santa presencia del Dios que lo llamó. Si alguien me está entendiendo, por favor, dígame. Aparte de esto, la iglesia en la Odisea entendía que era autosuficiente. Fíjense, hay una ley que establece que todo individuo, todo objeto que se desprende de su fuente creadora muere. Está establecido que las ramas se alimentan del tronco. Está establecido que los hombres, para poder estar de pie y subsistir espiritualmente hablando, tienen que estar conectados a la fuente creadora, que es el Dios Todopoderoso. La iglesia en la Odisea era autosuficiente y entendían que por sí mismo podían resolver todas las cosas. Específicamente, los años 60, 61, la iglesia en la Odisea fue sacudida en varias ocasiones por diversos terremotos. En tiempos de cuando Roma estaba en su auge, pues en ese tiempo intentaron ayudar a la iglesia,
Y ellos en un estado de orgullo dijeron, no tenemos necesidad de nada. Pero ¿qué pasa? Esto lo llevaron a la práctica espiritual. Al decir que no tenían necesidad de nada, también decían que no tenían necesidad de Dios. Entendían que eran los filósofos de su tiempo. Entendían que eran las personas intelectuales de su tiempo, súper intelectuales. Entendían que la ortodoxia lo podía llevar al conocimiento claro de todas las cosas, sin tener que buscar dirección en la promesa que Dios le había hecho y en la presencia de él. Dios estableció que los hombres debían de ir delante de su presencia buscando respuestas a todas las cosas. La iglesia en la Odisea entendía que era autosuficiente. ¿Qué pasó? Que por haberse desgajado de la fuente creadora, entonces perdieron toda sensibilidad. La iglesia de la Odisea comenzó a operar armáticamente. La iglesia de la Odisea comenzó a operar por los dictámenes de la carne. La iglesia de la Odisea comenzó a operar por lo que veían con sus ojos, haciendo énfasis en lo que pasó en Edén. ¿Qué pasó en Edén? Cuando Adán cayó, Adán cambió la visión por la vista. Y esto es naturaleza que venimos nosotros arrastrando. Los hombres, cuando nos descuidamos y dejamos de buscar la dirección mediante la presencia de Dios y el Espíritu Santo, entonces comenzamos a juzgar las cosas por la vista y no por la intuición del Espíritu. El Espíritu que tiene intuición, conciencia y comunión, tiene que tratar cada individuo de mantener cada uno de estos elementos activos en su vida, porque ellos son los que lo conectan a lo que Dios quiere. Mediante la intuición podemos nosotros discernir cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es por su voluntad. Cuando Adán cayó, cambió la visión por la vista, por lo que veía con los ojos naturales. Ya lo que la iglesia en la Odisea veía no era las bendiciones que Dios había puesto en ellos para dispensarla a los demás, a los menesterosos, a los pobres de su localidad, sino que se enriquecían y cada vez más la sed por dinero, la sed por estar en la sociedad como número uno, la sed por ser visto como personas importantes y abandonar cada día más el nombre de Dios, la presencia de Dios. Eso lo había hecho a ellos miserables. Cuando venimos al Evangelio, tenemos nosotros la responsabilidad de optar entre dos caminos. Hay un camino que es mediocridad. Eso es de baja calidad. Eso es indeficiente. Eso es para personas que vienen al Evangelio y no conocen mediante el Espíritu la voluntad de Dios y los dictámenes de Dios. Pero hay otro camino que es grandeza. Esto es de alta calidad. Esto es lo que sobrepasa, lo sobrenatural. Cosas que ojo no vio y que oído no oyó. Cosas que no se le fueron reveladas a otros por causa de vivir una vida apartado de la presencia de Dios. Cosas que personas nunca la van a discernir y que para ellos van a ser misterios. Son las cosas que para ustedes van a ser reveladas mediante la presencia del Dios Altísimo. ¿Alguien me puede entender? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. La palabra que utiliza está haciendo énfasis directamente al conocimiento que tienen los laodicenses acerca de las aguas termales que en su tiempo se utilizaban. Había ocasiones que algunos de ellos con sed se llegaban a las fuentes de agua y automáticamente cuando ingerían el agua tibia los vomitaban. El mismo Señor trae esta idea para que ellos entiendan cuál es la reacción de Dios ante las obras que están haciendo ellos delante de Dios, que ciertamente no tenía nada que ver con lo que es la presencia y la directriz de Dios. Las obras de los hermanos en la Odisea, las obras de los hermanos, los líderes, los miembros, pastor y todos en la Odisea, eran las obras que daban náusea a nuestro Señor, y por eso dijo: estoy a punto de vomitarte por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, lo que está diciendo el Señor es que los hermanos en la Odisea nada le importaba, nada le causaba molestia, nada le llamaba la atención, tomaban todas las cosas como personas que eran naturales, personas
que no discernían por el Espíritu lo que estaba aconteciendo en sus congregaciones. Personas que por ausencia de la presencia de Dios permitían que la iglesia se arme disensiones hasta llegar al punto de división. Permitían grupos en las iglesias, permitían divisiones, permitían un sinnúmero de cosas que el mismo Señor ha tachado, ha condenado con el transcurrir de los tiempos. Los hermanos de la Odisea no entendían espiritualmente en el lugar donde estaban plantados. ¿Por qué? Porque estaban faltos de la presencia de nuestro Señor. Pablo, hablándole a sus discípulos, a Timoteo y a Tito, le dijo específicamente a Timoteo: no apagues el fuego de Dios que está en ti. Manténlo vivo, porque eso es lo que te hará ser sabio y avanzar para alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y para dispensarlo a los demás. Guardando estas cosas te salvarán tú y también a los que te oyeren. Cuídate de ti, cuídate de la doctrina. ¿Por qué se aparta la presencia de Dios de nosotros? Porque entendemos en un tiempo determinado que lo que hemos recibido de Dios es de nosotros propios y mal administramos las cosas que son de Dios. Dios nos llamó a nosotros como administradores de todos los misterios, las riquezas y el poder espiritual para que los pensemos por el mundo entero. Pero ¿qué está pasando? En el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, existen dos tipos de personas. Existen administradores fieles y otros que son infieles. Existen unos que tienen la capacidad de producir y multiplicar los dones que Dios ha entregado, pero existen unos que lo esconden. ¿Sabe por qué? Porque entienden que lo que Dios ha entregado mediante la madurez que han alcanzado es para administrarlo como ellos entienden, y eso es causa de que la presencia de Dios se aparte de nosotros. El evangelio ciertamente no es de nosotros. El evangelio fue manifiesto mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el sacrificio en la cruz. Cristo llevó su sangre, su propia sangre, delante del trono de Dios y la ofreció para entregarlo a nosotros lo que Él conquistó, pero no para que nosotros entendamos que lo que Dios conquistó mediante su Hijo es para que nosotros le demos el uso, que nosotros entendamos como personas individuales. Nosotros tenemos ordenanzas claras de cómo administrar lo establecido por Dios, de cómo administrar la iglesia de Jesucristo, de cómo administrar los misterios del reino. Nosotros en ocasiones pues somos infieles porque queremos establecer nuestro nombre por encima del nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué se va la presencia de Dios de un hombre? Porque el hombre entiende que lo que alcanza, que lo que logra es por causa de sus méritos. La Biblia establece que la salvación no tiene precio y es un don de Dios. Cuando estudiamos la palabra don, lo que nos quiere decir que es un donativo, y cuando estudiamos lo que es un donativo y cuáles son las características de aquel para recibir el donativo, nos damos cuenta que meramente somos miserables, que no tenemos la facultad, no tenemos la capacidad, no tenemos los méritos para alcanzar la salvación de Dios, sino que mediante su gracia Él nos donó lo que Cristo conquistó con sangre, con su derramamiento, con sufrimiento. Entonces eso es motivo para que usted y yo cada día le demos valor al derramamiento de la sangre de Cristo. Nosotros somos embajadores y somos administradores de los misterios del reino de los cielos, y cada administrador y embajador, dice la Biblia, Pablo hablando, que tiene que ser hallado fiel, porque la fidelidad es lo que provoca la permanencia de la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Si hay alguien que me esté escuchando, por favor diga aleluya fuerte, diga amén. Yo creo que Dios en este día nos está nosotros ordenando la presencia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: cuidado, no apagues el fuego. En otros textos nos damos cuenta, las escrituras diciendo que no apaguemos el Espíritu Santo y que no lo contristemos. El Espíritu Santo que fue prometido, que hemos recibido, el Espíritu Santo que encontramos su obra clara en Ezequiel capítulo 26. El Espíritu Santo
que ha hecho morada en nosotros y nos ha hecho sensibles, ha cambiado nuestro corazón y nos ha llevado a un nivel de sensibilidad. El Espíritu Santo, que luego de hacer un trabajo, entonces el mismo Dios lo estableció para que nosotros nos comuniquemos directamente con Él. ¿Por qué apagamos nosotros la presencia de Dios? ¿Por qué se aleja de nosotros? No es porque Dios lo decidió. Dice la palabra, específicamente en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento viene la arrogancia del hombre. Esos son síntomas de que las cosas van a ir mal. Cuando el hombre es arrogante, cuando el hombre entiende que el evangelio es de él, cuando el hombre entiende que las cosas que Dios entregó en sus manos puede él moverlas a su antojo, a su gusto, entonces eso provoca que la sequía de Dios sea parte de nosotros. Provoca tiniebla dentro de nosotros. Individualmente, como individuo, usted y yo somos responsables de hacer que la presencia de Dios permanezca dentro de nosotros. Ahora, el escritor Juan concluye con una palabra. ¿Qué debo hacer si la presencia de Dios ya se apartó? Fíjense que cuando el escritor dice por el Espíritu, estoy a punto de vomitarte, lo que está diciendo es que estoy dando una oportunidad para que sea frío o caliente. Dios considera lo frío. Dios lo que no concibe es una persona tibia en el evangelio. Dios sabe que las personas tenemos altas y tenemos bajas. Dios sabe que el evangelio no es como nos lo pintaron nuestros anteriores, que era un evangelio de alta. No, no. Dios sabe que el evangelio es así, de baja y alta. Dios conoce la situación de los fríos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Al final, arrepiente. Antes de todo le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro. Lo que le está diciendo es, busca lo divino, ve al principio, vuelve a las reglas de fe, vuelve a lo establecido, a los rudimentos establecidos, vuelve a los principios que son eternos. Los principios del reino de los cielos son eternos y no tienen cambio. Los principios del reino de los cielos son los que tienen que regular sus vidas. Te aconsejo que de mí compre oro. El oro representa lo divino. Te aconsejo que vaya delante de mí. Te aconsejo. Y también te aconsejo que de mí también compres ropa, vestiduras blancas, para que te vistas porque a mis ojos estás desnudo. Este es el consejo de Dios para los hombres que han abandonado la presencia de Dios, para los hombres que han tenido por poco el sacrificio en la cruz. Aparte de eso, te aconsejo que unja tus ojos con colirio para que vuelva la visión del Espíritu y vuelva la conexión con la presencia de Dios, lo que tú abandonaste en el principio. Te aconsejo que vuelvas a la visión, porque la visión te va a llevar al lugar correcto. La visión te va a direccionar en lo espiritual, en la ruta de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Termina diciendo el Señor, porque yo a los hijos que amo los castigo. Ahora, la palabra arrepentimiento, como ustedes la conocen, específicamente es cambiar de rumbo, es cambiar de idea, de pensamiento. Pablo utiliza una palabra muy importante en Romanos capítulo 12, específicamente versos 1, 2 y 3. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otra traducción vamos a encontrar a Pablo diciendo, cambien de modo de pensar para que cambien de manera de vivir. ¿Qué pasa con nosotros? Porque la presencia de Dios se ha apartado de nosotros por el modo de pensar que nosotros tenemos. Porque la presencia de Dios nos ha dejado porque pensamos que el evangelio se maneja a nuestro antojo. Pablo dice, cambia de forma de pensar, porque el cambio de forma de pensar cambia la manera de vivir. El modo de pensar es arrepentido. Entonces, cuando cambiamos de modo de pensar, convertidos, y van a venir
de Dios tiempo de refrigerio. Van a venir de Dios revelación. Va a venir de Dios localización para ti. Dios te va a establecer. Dios te va a plantar. Dios va otra vez a levantar lo espiritual caído que hay dentro de ti. Dios va a dar vida a lo que tú le diste muerte por dejarte llevar por los dictámenes de la carne. La conciencia, la comunión y la intuición van a estar activos para percibir la voluntad de Dios. Moisés dijo algo muy importante antes de salir de la tierra de Egipto. Si no va contigo tu chequina, no nos saque, porque entendemos que salir por nuestra cuenta es morir en el desierto. Ahora bien, sabemos que tu presencia, si va con nosotros, nos va a acompañar. Y esta chequina de la que estamos hablando se expresó en una columna de nube de noche, perdón, de día, y en una columna de fuego de noche para guiar al pueblo. Esta presencia estuvo con los hijos de Israel y su calzado nunca se envejeció y sus pies nunca se hincharon y sus vestidos nunca se desgastaron. ¿Sabe por qué? Porque Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no nos saque. El problema de nosotros es que nosotros emprendemos caminos que sabemos que necesitamos la directriz de Dios, caminos espirituales, tomamos decisiones que son que deben de tomarse mediante el Espíritu y las tomamos mediante razonamiento, intelecto humano. Y Dios dijo, lo insensato de mí es mucho más alto que los hombres, los pensamientos míos son más altos que los pensamientos de los hombres, como es el cielo separado de la tierra, así son mis pensamientos delante del pensamiento de los hombres. No crea ningún hombre que va a impresionar a Dios con su pensamiento. No lo va a poder hacer. El problema es que nosotros emprendemos caminos que tenemos que emprenderlo en el espíritu y lo emprendemos en la carne y al final resulta negativo, resulta en pérdida. ¿Sabe por qué? Porque lo carnal no tiene ninguna comunión con lo espiritual. Porque las cosas espirituales no se perciben con intelecto, no se perciben con que yo sea profesional, no se perciben con que yo sea un hombre matemático, no se percibe con el pensamiento platónico ni de Aristócrates, no se percibe con nada de eso, se percibe mediante lo espiritual, mediante la guía del Espíritu Santo. Los hombres de este tiempo hemos abandonado la guía del Espíritu Santo. Me voy a incluir para no ofender a nadie. Hemos abandonado la guía y decimos en ocasiones, no es nada, y a veces no discernimos lo que nos está pasando. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos está pasando son cosas espirituales, y como no estamos en la condición de hombres espirituales, entonces no discernimos lo que nos está pasando, y todo lo dejamos pasar por alto, y las cosas como a la iglesia de la Odisea no nos llaman a la atención. ¿Sabe por qué? Porque nuestros componentes como hombres de Dios, nuestra integridad se ha quebrantado y Dios no tiene cabida dentro de nosotros para comunicarse y hacernos ver hasta que no chocamos con la realidad y entendemos. El salmista Asaf dijo, luego de la experiencia tan grande que tuvo, el salmista Asaf dijo, yo me voy a descarriar, yo voy a abandonar esto porque yo estoy mal pasando, y los hombres impíos no mal pasan como yo estoy mal pasando. Los hombres impíos cumplen todos los deseos de su corazón. Ahora bien, el salmista Asaf estaba en una condición donde estaba apartado de la presencia de Dios, y el salmista cuando miró al cielo dijo, wow, hasta que entrando en el santuario del Señor comprendí cuál es el fin del hombre que vive sin la presencia de Dios. No llegará lejos, va a caer en el hoyo que él mismo está cavando, va a caer en las trampas. Jonás dijo, los que van tras vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Ahora Dios está diciendo hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque traigo sobre ti un nuevo comienzo. Arrepiéntete, porque vengo con más fuerza sobre ti. Arrepiéntete y busca la directriz de mi espíritu como antes lo hacía. Vuelve a los principios que te enseñé. Vuelve a la coinonía con el espíritu. Vuelve a la búsqueda en la que nos conocimos en una ocasión. Vuelve a la búsqueda donde hablábamos directamente sin intermediarios. Vuelve a la búsqueda. Arrepiéntete.
porque lo que yo he prometido no lo he abrogado. Tú eres mi hijo amado, yo te amo. Te estoy castigando por causa de que has abandonado las directrices del Espíritu, pero es mi hijo amado, aún no te he vomitado. Pablo le dice, Juan le dice mediante el Espíritu a la iglesia de Sardis, hay cosas que están para morir, pero aún no han muerto. Consolida las cosas que están para morir. Sé vigilante, porque vendré pronto. Y cuando venga quiero encontrarte haciendo el bien, porque esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Él venga, viene a buscarse a sí mismo. Cuando Él venga, viene a buscar una iglesia que tenga la característica de su Hijo. Cuando Él manifieste a su Hijo con voz de mando, con chofar divino, los muertos en Cristo van a resucitar y los hombres que tengan la característica de Él se van a levantar en gloria y todos recibiremos al Señor en los aires y viviremos eternamente para siempre. La presencia de Dios es la que nos guía a la salvación. La presencia de Dios es la que nos guía al beneficio espiritual. Mediante la presencia de Dios es la abundancia en el espíritu. Mediante la presencia de Dios podemos conocer lo que para otros son misterios, para nosotros son revelaciones. Por la presencia de Dios podemos ser llamados hijos. Por la presencia de Dios podemos ser llamados amigos de Dios. Por la presencia de Dios podemos conocer las cosas que muchos hombres que están en este evangelio y están militando en la carne no conocen. Por la presencia de Dios podemos acompañar a esta humanidad caída a levantarse en el espíritu, en gloria y delante de Dios con vestiduras blancas, con conciencia clara de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, con un conocimiento amplio acerca del reino, sin dogma, sin extremismo, un concepto de reino. Podemos hablar lenguajes espirituales, podemos entrar a los lugares espirituales, nos pueden entender en el reino, nos pueden conocer mediante la presencia de Dios. Los hombres son capaces de trascender a lugares donde los demás hombres naturales nunca van a poder entrar, porque se hace mediante la presencia. Arrepiéntete, arrepiéntete y serás investido de poder y serás mudado al reino del amado Hijo de Dios. Y entonces serás ordenado como príncipe, lo que Dios estableció, como rey, como sacerdote. Podrás tener la capacidad, podrás tener la facultad de llevar a otros delante de la presencia de Dios. Y al final, como dice la Escritura, hablando Pedro, recibirás el fin de la fe, que es la salvación de tu alma. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga mucho. Gracias por escucharme. Muchas gracias por todo. Y hasta aquí mi parte. Yo quiero bendecirte antes de irme. Arrepiéntete. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Abandona las obras que estás haciendo, que delante de Dios es como agua tibia que da náusea, y haz las obras del Espíritu. Vuelve al primer amor. Arrepiéntete. Dios te bendiga. Amén, mis hermanos. Amén. Wow. Estamos impactados en esta noche. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué se va la presencia de Dios?
Y esta noche hemos entendido que según habló el expositor, es porque estamos haciendo lo que nos da la gana como iglesia, como ministros. Y la palabra que se estuvo resaltando aquí hoy, arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento de un inconverso, no. Un arrepentimiento de volverse por cómo estamos. Hermano, yo no sé si usted puede vivir sin la presencia de Dios. Pero este evangelio está lleno de gente, como dice la hermana Catherine ahí, que están dando como chivos sin ley, como le da su gana. Yo no sé cuántos se han edificado aquí hoy. Este mensaje tan completo, este mensaje tan bien expuesto, tan bien predicado, de una forma textual, de una forma histórica, ¿verdad? El predicador utilizó la forma necesaria, porque quizás muchos estaban esperando que iba a venir por otro renglón, pero wow, hablar de esta iglesia de esta forma como lo hizo y trazarlo al plantear del tema hoy, impresionante. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos que analizar y meditar en todo esto que se ha hablado aquí hoy. Estamos haciendo lo que nos da la gana como pastores, como iglesia, como ministro, como miembros laicos, miembros pasivos. Estamos haciendo lo que nos da la gana. Incluyéndome, me incluyo también para que nadie se sienta mal. Y yo creo que esto es un llamado que Dios ha hecho en esta noche. Mire, me siento contento, me siento bendecido por este mensaje tan poderoso. Aleluya, tan poderoso, tan poderoso. Pastores que están ahí, atiendan a sus ovejas, llamen a sus ovejas que se devuelvan. No la dejen que sigan como van. Amén. Así que quiero bendecir de manera especial mi hermano Kelly Sosa. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. Si alguien tiene alguna pregunta para el pastor, la puede hacer. Puede levantar la mano, abrir su micrófono, ¿verdad? Y lo puede hacer. Si tiene alguna pregunta para el hermano Kelly Sosa. Sigo orando por él, sigo orando por nosotros. Él tiene una gran responsabilidad aquí en la cárcel de la Victoria, donde está liderando a 13 pastores, bueno, a 12 pastores, en una confraternidad que está en un tiempo crítico por causa de las autoridades que tenemos. Es como cuando en Egipto, el faraón que conocía a José y el pueblo murió y se levantó un faraón nuevo. Y aquí nos estamos enfrentando a eso y a él le tocó ese liderazgo, enfrentar al faraón nuevo. Y confieso que ha sido increíble como Dios lo ha guiado, lo ha conducido en esto. Sigo orando por él, por la comitiva de los pastores de aquí, de la confraternidad de la Victoria, por nosotros, para que Dios nos ayude mientras estemos aquí en este lugar. Amén. El pastorear, el liderar, el dirigir un ministerio en la cárcel no es fácil. La gente me como Pablo, como José, y te dice así como fulano, pero usted no lo ha vivido. Es bueno decirlo, pero que no lo vive. Mira, el que no vive lo que tú vives, que no va a entender lo que tú haces. Así que Dios les bendiga mucho. Mañana va a estar mi hijo Noah Dionisio va a estar, el diablo me está zarandeando. Va a hablar de este tema. El domingo, el maestro Paul va a estar hablando concerniente a guerras espirituales. Amén. Y recuérdense que el miércoles próximo iniciamos nuestro tercer seminario, el Misterio de los Ángeles. Así que Dios les bendiga mucho. Noah, ¿está por ahí? Noah. Bendito sea el nombre de Jesús. Noah. Aleluya. Ok, bien. Vamos a bendecir el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo y denle gracias al Señor. Dele gracias a Jesús por lo que nos ha permitido. Señor, te doy gracias. Bendice, Señor, a mi hermano Kelly Sosa. Bendice su vida. Bendice su familia. Señor, hacemos cerco en su vida, en su casa, en su iglesia. Hacemos cerco, no aceptamos revanchas, Señor. No aceptamos posiciones. Señor, lo que el diablo le haya molestado en esta noche, bien hecho está. Señor, pero no
permitimos que ningún espíritu que no sea autorizado se levante. Señor, en el nombre de Jesús, cubre a tu siervo, cubre a cada una de las personas que están ahí, cúbrenos a todos, Señor. En este fin de semana vamos a estar, Señor, ministrando y hablando en contra de las huestes malignas, Señor, en contra de lo que Satanás está haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Pasen buenas noches. Mañana ya usted sabe, a esta misma hora. Dios le bendiga.